Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la vagina y la vulva de manera histológica. La vagina es un tubo fibromuscular que comunica los órganos genitales internos en el medio externo. Se extiende desde el cuello del útero hasta el vestíbulo vaginal, el cual corresponde a la región situada entre los labios menores. Tiene una longitud entre 8 a 9 centímetros y está compuesto principalmente por 3 capas, que son la mucosa, la muscular y la adventicia. Empecemos hablando sobre la capa mucosa, que posee pliegues o rugosidades transversales que son abundantes. Están revestidas por epitelio estratificado plano principalmente. Las papilas del tejido conjuntivo de las láminas propias subyacentes empujan el revestimiento epitelial. Las células epiteliales pueden contener glándulos de queratohialina y esto se debe a que en situaciones normales no ocurre queratinización, por lo general no ocurre. Por ello, en todo el espesor del epitelio es posible ver núcleos dentro de las células, gracias a que en la capa de la mucosa se encuentran gránulos de queratohialina. Y también hay que recalcar que la capa mucosa se encuentra en lo interno de la vagina, es la capa interna. Como vemos en la imagen, vemos el epitelio estratificado plano, vemos los pliegues y vemos la capa de mucosa. También observamos vasos sanguíneos y la capa muscular que le sigue. Ahora la capa muscular, que es la capa intermedia en la vagina. Está organizada en 2 estratos de músculo liso entremezclados, uno circular interno y otro longitudinal externo. El estrato externo se continúa con la capa correspondiente en el útero y es mucho más grueso que el estrato interno. A la altura del introito vaginal hay fibras musculares estriadas, muy importante resaltarlo. Y por último la capa adventicia, que es la capa externa de la vagina. Está organizada en un estrato interno de tejido conjuntivo denso contiguo a la capa muscular y también se encuentra un estrato externo de tejido conjuntivo laxo, que se confunde a veces, normalmente, con la adventicia de las estructuras vecinas. El estrato interno contiene muchas fibras elásticas que le atribuyen o le dan la elasticidad y la resistencia a la pared vaginal. El estrato externo contiene una gran cantidad de vasos sanguíneos y linfáticos, así también como nervios. Si hablamos acerca de la vagina, tenemos que hablar acerca de su epitelio, ya que posee un epitelio de plano estratificado no queratinizado y sus paredes carecen de glándulas, pero eso no quiere decir que no haya glándulas en la vagina, porque encontramos que la superficie está lubricada sobre todo por el moco producido por las glándulas cervicales. Y el epitelio de la vagina sufre cambios por motivo de la menstruación o el ciclo menstrual, ya que está bajo la influencia del estrógeno, que durante la fase folicular las células epiteliales sintetizan y acumulan glucógeno a medida que migran hacia la superficie. Las células se descaman en forma continua, pero cerca de la fase menstrual o durante la misma, la capa superficial del epitelio vaginal puede desprenderse entera y se renueva. Como vemos, epitelio plano estratificado y células basales. Y por último, la lámina propia, que la lámina propia contiene muchos linfocitos y leucocitos, en particular los neutrófilos, que migran hacia el interior del epitelio. También pueden haber nódulos linfáticos solitarios y la cantidad de linfocitos y leucocitos en la mucosa y en la luz vaginal aumentan de manera notable cuando ocurre el flujo menstrual. Cosa muy importante que recalcar.
Está dividida en dos regiones, una externa y una interna. La región externa, justo debajo del epitelio, está compuesta por un tejido conjuntivo, laxo, muy celular. En cambio, la región más profunda o la interna, contigua a la capa muscular, es más densa y propia a considerarse una submucosa. Por eso en algunas imágenes o libros aparecen propia-submucosa. Y debajo del epitelio hay una gran cantidad de fibras elásticas, algunas de las cuales se extienden incluso dentro de la capa muscular. Como vemos un corte longitudinal de la vagina, vemos el epitelio que tiene la vagina, las papilas de la cara superficial del corium, donde está la submucosa, vemos nódulos linfáticos, vemos la adventicia, vemos el estrato oblicuos longitudinales, pliegues de la mucosa, corium, que es la zona profunda de los vasos, debido a que en la vagina se encuentran muchos vasos sanguíneos, debido a que es una zona sensible, en especial en la lámina propia. Ahí se encuentran mucho lo que son vasos y nervios, porque se sitúa en una región donde es muy sensible este órgano. La vulva es el término genérico que se utiliza para las partes visibles, que también son llamadas genitales externas. Vamos a iniciar con el monte de Venus. Es la zona triangular que está justo debajo del ombligo, compuesta en su mayoría por tejido adiposo que cubre el hueso púbico y lo protege de posibles daños, por ejemplo, durante las relaciones sexuales. En general es donde da el inicio del vello púbico. Los labios mayores, también conocidos como labios externos, son dos pliegues de piel que contienen gran cantidad de tejido adiposo y una capa delgada de músculo liso. Los labios mayores o labios externos están cubiertos con pelos gruesos, con vello púbico, en su superficie externa, pero la superficie interna no tiene vello púbico. También contienen múltiples glándulas sudoríparas y sebáceas en ellas. Los labios menores, o también llamados labios interiores. Ellos se encuentran entre los labios externos y el orificio vaginal. Ellos protegen el orificio vaginal y la uretra de cuerpos extraños como la suciedad y bacterias. Ellos no tienen vello púbico y son desprovistos de folículos pilosos y también tejido adiposo, pero sin embargo, su núcleo lo conforma un tejido conectivo que contiene fibras elásticas dispuestas en redes, y ellas contienen múltiples glándulas sebáceas y terminaciones nerviosas en abundancia. El vestíbulo es el espacio con forma de diamante entre los labios menores. Ella abarca desde la parte más inferior, que es el capuchón del clítoris, hasta la parte más posterior del orificio vaginal. En vírgenes, el orificio de la vagina está reducido por un pliegue de tejido fibrovascular llamado himen. Ese espacio recibe las secreciones de las glándulas de Bartholin. Son dos glándulas secretoras de moco y muchas glándulas vestibulares menores que se encuentran en ella. El orificio de la uretra, también conocido como el agujero número 1, se encuentra en el vestíbulo justo debajo del clítoris y por encima del orificio vaginal. El orificio de la uretra es por donde se expulsa la orina al exterior, que es el conducto que va desde la vejiga hasta este punto. El orificio vaginal, también conocido como el agujero número 2. Mientras la vagina es considerada parte de la vulva, su orificio se encuentra dentro del vestíbulo. Esta se sitúa justo por debajo del orificio de la uretra y encima del ano. Este lugar es por donde nacen los bebés y por donde la menstruación sale de nuestro cuerpo.
El orificio vaginal está rodeado por el himen, que es el repliegue de mucosa semilunar variable, que es sustituido por carúnculas redondeadas después de romperse, o sea, en pocas palabras, después de perder la virginidad. El clítoris es la única parte del cuerpo humano que existe solo y únicamente para producir placer. Ella tiene más de 8.000 terminaciones nerviosas. Sin embargo, el pene en los hombres solo tiene 4.000, la mitad de ellas. La parte visible del clítoris se encuentra por encima del vestíbulo, donde se juntan los labios menores. Ella es una pequeña protuberancia de tejidos extremadamente sensibles, protegida por el capuchón del clítoris. Ella es un pequeño trozo de piel y tejidos que cubre la parte exterior del clítoris. Pero el clítoris es mucho más que una pequeña turgencia. El tejido tiene forma de espoleta y se extiende varios centímetros alrededor de ambos lados de la vagina, o sea que sus terminaciones nerviosas también se extienden un poquito más allá. El clítoris es el homólogo femenino del pene. Está recubierto por epitelio escamoso estratificado y constituido por dos cuerpos eréctiles, que contiene muchos vasos sanguíneos y nervios sensoriales, incluso corpúsculos de Meissner y de Pacini, que son sensibles a la excitación sexual. Aquí añadí esta imagen donde perfectamente pueden diferenciar el capuchón del clítoris y el clítoris. Ahí ven que en la parte más superior está el capuchón, que es como la capa que protege el clítoris, en pocas palabras. Por último llegamos al ano, que es por donde nuestro cuerpo expulsa los desechos sólidos, las heces, lo que nuestro cuerpo ya ha sido procesado, lo que ya no necesita. Él se encuentra a 5 centímetros por debajo y por detrás de la vagina. En las mujeres, más importante, deben tener cuidado con su higiene al momento de limpiarse, ya que podemos tener o contraer, más bien contraer, una infección vaginal debido a las bacterias que hay en el ano, ya que ahí están todos los desechos que nuestro cuerpo ya no necesita, pero él abunda en bacterias. El esfínter anal interno y el esfínter anal externo. El interno está formado por músculo visceral y es continuo con la capa muscular del recto, El esfínter anal externo está formado por músculo esquelético. Es una capa de epitelio escamoso estratificado, queratinizado. Cubre el esfínter anal externo y así como la piel de la región perianal.